Hermanos, por favor, abran sus Biblias en el pasaje que leímos hace unos minutos. Marcos 6. Y vamos a reflexionar el día de hoy a partir del versículo 45. Marcos 6, a partir del versículo 45. Hace un mes, el 8 de abril, que fue el día del eclipse, como en la Ciudad de México iba a ser parcial, como ustedes lo vieron, tuvimos la oportunidad, mi familia y yo, de ir a un lugar donde fue un eclipse total. Desafortunadamente estuvo nubladísimo, no se vio nada. Nada de la luna que pasara enfrente del sol, pero sí se hizo de noche. Los pajaritos se regresaron a sus árboles. Reflexionábamos mi esposa y yo sobre el miedo, pavor que le debe haber dado un evento como esos a los antiguos. Sin embargo, cuando volvió a salir el sol, la verdad es que aún uno siente una tranquilidad. Ese no fue un milagro. No fue un milagro porque aunque Dios a través del Señor Jesucristo sustenta la creación, Él puso en la naturaleza reglas, patrones, con las cuales el universo en el que habitamos se desenvuelve, los planetas se mueven, las plantas crecen, etc. Fue un evento natural, predecible. De hecho, los científicos ya saben cuándo va a ser el siguiente eclipse. Faltan decenas de años, por eso fuimos. Sin embargo, hubo otro evento donde sí hubo un milagro, también de tipo astronómico. El libro de Josué nos narra que en una ocasión Dios hizo que el sol avanzara hacia atrás para lograr tener un día más largo y darle a Josué tiempo de terminar una batalla. Un milagro entonces es una interferencia, una entrada, una intervención de Dios con su poder sobrenatural, es decir, que sobrepasa la naturaleza, en la naturaleza para generar algún efecto. El diccionario bíblico dice que es algo que ha sido hecho por Dios, extraordinario, notorio y que tiene un significado especial. Es decir, un milagro es un hecho en sí mismo, pero es como un letrero en la carretera. Cuando vamos a Cuernavaca, pues vemos ahí en un letrero verde, grandote, con letras blancas, que dice Cuernavaca y una flecha. Un milagro también es así. Es un hecho en sí mismo, como el letrero, pero con una flecha que nos señala a algo más. Es un evento sobrenatural, no ocurre de manera ordinaria. ¿Qué otra cosa no es un milagro? Un milagro no es la naturaleza manifestándose de manera personal. Porque a veces nos imaginamos a una naturaleza con personalidad, como nosotros, con voluntad, con sentimientos. Y bueno, la Biblia no nos enseña eso. Sin embargo, a veces lo repetimos. Me decía un conocido que me contó que podó un árbol y que le salieron más hojas. Dice, es que la naturaleza se da cuenta de que algo va a ocupar y ya saca más hojas. Entonces, la naturaleza no se da cuenta de nada, no tiene personalidad, como nosotros sí. No es un evento natural muy oportuno tampoco. En casa teníamos, cuando yo era niño, probablemente mi papá todavía lo tenga por ahí, un libro que recuerdo la portada tenía la cola de una ballena, que explicaba los milagros más o menos así. O sea, cuando Dios a través de la vara de Moisés abrió el mar Rojo, lo que sucedió es que se trataba del mar de los juncos, que tiene una profundidad así. Y sopló un viento muy fuerte y aparte era la marea baja, entonces justamente en el instante necesario pasaron en seco. Pero la Biblia no nos presenta que eso es lo que sean los milagros. La Biblia nos apunta claramente a que son hechos sobrenaturales, es decir, que están más allá de
del sistema de las cosas que ocurren dentro de la naturaleza, que es un poder de Dios que interviene de manera directa. Tampoco es sugestión. De hecho, normalmente los milagros que la Biblia nos describe, la gente no los espera, los sorprende. Y nunca vemos al Señor Jesús organizando, a ver, vamos a tomarnos todos de las manos. Lázaro, por favor, cántate una canción llegadora. Marta y María, por favor, repítanla una y otra vez. Jesús no hace eso. Jesús da la palabra y una persona en otro lugar es sanada. No hay sugestión. La Biblia no nos presenta eso. Tampoco es el fruto de la ignorancia de los antiguos, porque a veces llegamos a pensar, lo que pasa es que pues en el primer siglo o en la época de Moisés pues había mucha ignorancia de los hechos científicos. Pero Lewis, el gran pensador creyente británico, probablemente más conocido en nuestros días por las Crónicas de Narnia, lo explica así. Cuando José descubrió que su desposada María tendría un hijo, piensa en divorciarse de ella, porque conocía también, como cualquier ginecólogo moderno, que según el curso de la naturaleza, las mujeres no tienen hijos sin haberse unido a un varón. Por supuesto que un ginecólogo moderno conoce un montón de cosas más de las que sabía José, conoce de la genética y un montón de cosas. Pero José y todos sus contemporáneos sabían claramente que una concepción virginal es contraria al comportamiento de la naturaleza. De hecho, hermanos, si nos damos bien cuenta, es el conocimiento de la regularidad en la naturaleza lo que nos capacita para distinguir el milagro. No es la ignorancia de lo que ocurre en la naturaleza, es precisamente el conocimiento de lo que ocurre en la naturaleza, aunque ese conocimiento pueda ser primitivo e incompleto, lo que lleva a José a decir, no, esto no es natural. ¿Cómo descubre que no es natural? Porque Dios envía un ángel y se lo dice. Y entonces sí, él responde con fe y obediencia. Entonces los milagros no son en absoluto producto de la ignorancia de aquellos testigos de esos milagros que la Biblia registra. Tampoco son accesorios desechables del cristianismo. ¿Qué queremos decir con eso? Que los milagros son un pilar necesario de la fe cristiana. Si ya dijimos que un milagro es una intervención del poder de Dios en la naturaleza, ¿qué milagro más grande hay? Que el Dios creador del universo se haga carne, irrumpa en la naturaleza y venga a vivir entre nosotros hecho hombre. Toda la fe cristiana descansa sobre los hechos milagrosos ocurridos a través de la historia. No son metáforas tampoco. Es decir, no son cuentos, alegorías para ilustrarnos alguna verdad espiritual. La Biblia los presenta como hechos históricos y de hecho Pablo nos dice, si no hay resurrección, la fe está vacía. Diríamos hoy en día, dediquémonos a otra cosa. Tampoco son caprichos de Dios. En los llamados evangelios, que me gustaría a mí que les dijéramos de otra cosa, pero los que les dicen apócrifos, que no son los 4 que tenemos en nuestro canon del Nuevo Testamento, se describe a un niño Jesús que da vida a pajaritos y así bastante caprichos. La Biblia nos muestra algo completamente contrario. Dios tiene un propósito al ejecutar cada uno de los milagros. Uno de ellos, ya lo mencionamos, es que los milagros son señales.
letreros a algo más. El Señor Jesús, temprano en su ministerio, nos cuenta el Evangelio de Lucas, se presentó en la sinagoga, a donde nunca faltaba, y abrió el libro de Isaías y leyó lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Aquí está la parte de milagros del ministerio del Señor Jesús: a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Y unos versículos después dice: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. De manera que, ¿qué son los milagros que obró el Señor Jesús en su ministerio terrenal? Señales de que Jesús mismo es el cumplimiento de la profecía, de aquella promesa ancestral que desde Génesis 3 Dios había pronunciado que iba a enviar a un libertador del pecado. Esos son los milagros del Señor Jesús. Son hechos históricos en sí mismos y tienen un propósito de anunciar que Jesús es el cumplimiento de esa profecía. En el Evangelio de Mateo, Jesús también dice lo siguiente respecto a que él expulsaba demonios, que son seres sobrenaturales, es decir, fuera del sistema que es la naturaleza. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Este milagro del Señor Jesús de expulsar a los demonios es una señal de que el reino de Dios, de que este fin de los tiempos, porque el fin de los tiempos desde el punto de vista bíblico comienza con la venida del Señor Jesucristo, ya está entre nosotros. Que ese proceso de liberación ya se inició. Y Nicodemo, ese otro querido personaje del Evangelio de Juan, que era un seguidor primero entre las sombras del Señor Jesús, pero que después fue visible, cuando se acerca con él una noche para que nadie lo vea, le dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Para Nicodemo, esos milagros, esas señales que el Señor Jesús hacía, son el refrendo, el sello divino de que tiene autoridad como maestro. Por supuesto, su misma enseñanza tenía valor en sí misma, pero estaba respaldada por el poder de Dios que se manifestaba a través de los milagros que hacía Jesús. Por eso los milagros de Jesús son inseparables de su ministerio. Hoy vamos a reflexionar en particular sobre uno de sus milagros, sobre la naturaleza, que nos va a servir para dos cosas. Primero, para ilustrar de manera palpable lo que hemos venido diciendo acerca de la doctrina de los milagros, pero además porque vamos a descubrir que si los milagros tuvieron un propósito para esos pescadores en Galilea, lo tiene también para nosotros aquí en la colonia industrial, un 5 de mayo de 2024. Jesús y los discípulos habían tenido uno de esos días ajetreados, Habían servido a partir de apenas unos cuantos peces y panes una comida para alrededor de 10,000 personas, sin haber estado preparados. Cuando terminó la comida y acabaron de recoger todo, dice el versículo 45 ahí de Marcos 6, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Hay dos Betsaidas, dos comunidades que se llamaban Betsaida alrededor del mar de Galilea y estaban frente a frente.
El evento, el milagro de la alimentación con los peces y los panes ocurrió en una Betsaida en la ribera oriental. A donde los envió Jesús se llama la Betsaida Julia, que está del otro lado, en la margen occidental del mar de Galilea, que ustedes ya saben que se le llama mar de Galilea, pero en realidad es un lago. 15 kilómetros de ancho, más o menos. No es tanto. Ya después algún maestro de matemáticas que les diga cuánto tiempo, ¿no? Así, caminando. Jesús se quedó, dice el versículo 46, que después de que los hubo despedido, se fue al monte a orar. El 47 dice, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y entonces viene una crisis. Dice el versículo 48, que viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, esto fue cerca de la cuarta vigilia de la noche. Vamos a estudiarlo. Se embarcaron alrededor de las 6 de la tarde, porque nos indican los evangelios que era alrededor de la puesta del sol, más o menos a las 6 de la tarde en ese tiempo. Y la cuarta vigilia de la noche es entre las 3 y las 6 de la mañana. De manera que los discípulos que iban en la barca ya habían estado remando al menos unas 9 horas. Entre 9 y 12 horas. Y nos dice el Evangelio de Mateo que apenas iban a la mitad. ¿Por qué? Porque tenían un viento contrario. No avanzaban, tenían dificultades. Y quisiera que notáramos que estas dificultades vienen cuando están obedeciendo la voluntad de Jesús. Porque obedecieron tal cual lo que hizo el Señor Jesús. Les dijo que se embarcaran y que se cruzaran, y eso hicieron. Entonces las dificultades vienen también cuando estamos obedeciendo y cuando estamos en la voluntad del Señor. Porque a veces nosotros nos llegamos a preguntar, Señor, ¿por qué cuando te estoy obedeciendo, cuando estoy orando, cuando te estoy sirviendo, por qué en este momento vienen los problemas? ¿Por qué en este momento pierdo mi trabajo? Se muere un familiar, problemas económicos, amenazas, mis hijos se desvían, vienen enfermedades, requiero mantenimiento de mi casa y no se puede. Cuando te estoy sirviendo, Señor. Bueno, es que los evangelios nos dicen que la vida así es. Incluso cuando estamos obedeciendo a nuestro Señor. El Señor Jesús nunca nos prometió una vida libre de dificultades. De hecho, en su ilustración que Él tiene, a través de los dos hombres que construyen, tanto el que construye sobre la roca como el que construye sobre la arena, tienen dificultades en la vida. Las lluvias, los vientos, las tempestades, las enfermedades, las tragedias, las pérdidas de trabajo, los sufrimientos físicos, las enfermedades, viene en una y en otra situación. Pero vean lo maravilloso de vivir en Cristo. Dice también el versículo 48, la primera frasecita, dice, y viéndoles. Esto ocurrió justamente antes de la Pascua. La Pascua, si ustedes no lo sabían, se calcula con un periodo lunar, con un calendario lunar. De manera que siendo esto justo antes de la Pascua, sabemos con certeza que había luna llena. Por eso los veía el Señor. Él veía como el mástil con el viento se hacía de un lado a otro. Veía cómo llevaban 9 horas y apenas iban a la mitad. Cómo el viento levantaba olas cuyas crestas entraban a la barca y tenían que achicar. Su terror, el cansancio, la soledad en medio del lago, la incertidumbre, el sentimiento de zozobra. Y estoy seguro que aún recriminaciones.
Porque esa es nuestra naturaleza. Cuando entramos en dificultades, nos empezamos a echar la culpa unos a otros. No lo dice el texto, pero es la naturaleza humana. Yo me imagino claramente a Juan diciéndole a Mateo: rema. ¿Y qué le diría Mateo? Rema tú, yo soy del SAT, porque se acuerdan que era cobrador de impuestos. Yo no sé remar. Pero el Señor Jesús siempre estuvo al pendiente. Y estuvo al pendiente desde la orilla, desde lo alto en el monte. ¿Y se acuerdan qué estaba haciendo ahí el Señor Jesús? Orando. Y es que cuando nosotros, igual que sus discípulos esa noche, estamos en medio de las tormentas, que no avanzamos, que el trabajo, incluso el cristiano, no prospera, nunca debemos olvidar que el Señor Jesús nos ve intercediendo en oración con su Padre. Pero no se queda el Señor Jesús ahí. Dice el versículo 48: vino a ellos andando sobre el mar. Ahí es donde está el milagro que reflexionaremos hoy. Es que el agua de la creación no está preparada para soportar a un hombre de pie, y menos para caminar. No sé en qué caja de fotos esté perdida, pero hay una foto mía muy simpática en algún campamento, donde yo me imagino que los camperos, no les estoy dando ideas, me aventaron a la alberca. Yo debo haber sido el director. Y la foto la tomaron justamente cuando mis dos plantas están apenas rozando la superficie del agua. Sí parece que estoy caminando sobre el agua. Pero todos los que estuvieron ahí saben que esa fue la foto, pero que al siguiente instante estaba yo hundiéndome. Porque la naturaleza es así. El milagro del Señor es que Él se posó y caminó sobre el agua. Es Dios que interviene con su poder, que irrumpe, que entra en la naturaleza, que dice: aquí el Señor soy yo. Y Él hace de acuerdo con su voluntad. Fíjense que a bordo de la barca tenía a curtidos pescadores lacustres. Es decir, eran todos expertos conocedores de ese lago. Ellos sabían que estaban a la mitad, porque ahí pescaban de manera habitual. Sabían dónde estaban los bancos de arena, dónde había piedras, dónde había playa, qué partes eran más profundas, qué partes eran más bajas. Los evangelistas sabían perfectamente que Jesús no estaba parado en la playa y que había una neblina que le cubría los pies, y por eso se imaginaron que estaba en realidad en la playa. Porque ellos conocían el lago, ellos conocían perfectamente dónde se estaban moviendo. Ellos sabían perfectamente que el Señor Jesús no estaba parado sobre un banco de arena, porque ellos sabían dónde estaban los bancos de arena. Cuando ellos nos describen que vieron a Jesús caminando sobre el mar, es porque eso es lo que vieron. Las primeras reacciones de los discípulos, nos dice el 49, pensaron que era un fantasma y gritaron porque todos le veían y se turbaron. Más bien les causó terror. También por eso les decía yo que los milagros del Señor Jesús nunca hay sugestión, más bien no lo esperaban. Y lejos de estar entonando así canciones monótonas, estaban aterrorizados. Enseguida, dice el versículo 50, habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Tened ánimo. ¿Cómo nos damos ánimo nosotros unos a otros? Dependiendo de las circunstancias por las que estemos atravesando. A veces nos decimos: mira, ya sé que te sientes bien, pero para mañana vas a ver que las inyecciones ya vas a hacer otro. Vas a encontrar otro muchacho, no te preocupes.
Estas cosas se pasan. Vas a ver que con el tiempo, mira, las cosas van y vienen. Vas a ver cómo recuperas la economía que hoy sientes tan dañada. No digo que algunos de esos consejos sean malos, solamente quisiera que lo contrastáramos con lo que realmente dice el Señor para darles ánimo. ¿Qué les dice? Yo soy. Eso es todo. Eso es todo. Pero lo que no debemos olvidar es que todos eran judíos. ¿Qué fue lo que escucharon ellos? ¿Qué fue lo que ellos entendieron con las palabras de Jesús? Que cuando Dios se manifiesta a Moisés en medio del desierto, a través de un milagro, en una zarza, el milagro es que la zarza ardía y no se consumía, que Dios le da su nombre, le dice: yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envía a vosotros. ¿Qué oyeron los discípulos? ¿Qué entendieron los discípulos cuando Jesús les dice: no temáis, yo soy? Ellos se fueron al Éxodo y relacionaron entonces ese milagro en la zarza con lo que estaban viendo que Jesús hacía, Dios en la carne, que les dice: yo soy. Ellos entendieron entonces quién estaba en medio de ellos, que era el Dios creador del universo, que se manifestaba a través de milagros, de portentos a lo largo de la historia, que estaba con ellos. ¿Por qué hizo Jesús el milagro? Porque nos dice también Marcos más adelante que es que todavía no habían entendido lo de los peces y los panes. Aunque fue frente a sus ojos, no tenían fe para reconocer quién estaba delante de ellos. Entonces Dios permite esa tempestad para que Jesús muestre su poder caminando sobre las aguas y llegue a su entendimiento y a sus corazones: yo soy. Y son palabras maravillosas que Jesús repetirá durante su ministerio terrenal, precisamente para darse a conocer quién es Él en sí mismo y para nosotros a través del Evangelio. Yo procuro seguir la máxima de que hay que usar el griego solo cuando es indispensable. Sí apréndanselo, hermanos. Estas dos palabras, ego e eimi. Ego, ¿sí lo reconocen? Yo. Eimi, ese no. Significa yo soy. Porque el Señor Jesús lo dice una y otra vez, particularmente el Evangelio de Juan: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vida verdadera. Cuando iban a arrestarlo en Getsemaní y preguntaron a quién buscaba, cuando ellos dijeron Jesús de Nazaret, también dice yo soy. Y dice el versículo 6: retrocedieron y cayeron en tierra. Todas esas afirmaciones del Señor Jesús tienen sentido precisamente porque primero lo vieron caminar sobre las aguas, mostrando su poder, refrendando todas las otras afirmaciones que después haría el Señor Jesús. Dice el versículo 51: subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. ¿Cuándo se calma el viento? Cuando Jesús sube a la barca. ¿Qué consecuencias tiene este milagro? Que los discípulos pasan primero, vean lo que dice el versículo 52, aún no habían entendido lo de los peces por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Esa era su situación como estaban antes, sin fe, sin entender, sin conocer todavía plenamente quién era Jesús. Pero nos dice el Evangelio de Mateo en el pasaje paralelo: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Y en la concepción de estos judíos eso significa: eres Dios. Pasaron de la incredulidad, de la falta de entendimiento, a conocer quién es Jesús y postrarse
y adorarle. ¡Qué cambio tan completo! Adquieren el conocimiento de quién es Jesús, que tiene poder sobre la naturaleza, que es quien los sostiene, quien los lleva hasta la otra orilla. Porque otro de los resultados, nos dice el Evangelio de Juan, también en el mismo pasaje, que los recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Lo que no habían hecho en 9 o 12 horas, con el Señor Jesús a bordo, llegan enseguida. Quisiera yo ahora que este milagro, el Espíritu Santo lo utilizara también para nosotros, también para nosotros ser una señal. Y a través de una reflexión, ¿en cuál Jesús crees tú? ¿En el maestro moral, pero ingenuo y sin poder, que hoy quiere presentarte la cultura? Aquel cuyas enseñanzas son atractivas porque nos habla del amor al prójimo, pero son opcionales. O Jesús, el Señor que gobierna sobre la naturaleza, el que también a través de este milagro se anticipa y al hacernos ver su poder sobre la naturaleza, nos garantiza su poder sobre toda la naturaleza, incluyendo, por ejemplo, nuestros cuerpos hechos polvo, que Él resucitará cuando venga por nosotros. El Jesús, el que nos presentan los evangelios, que tiene control sobre todo lo creado, sobre todas las situaciones de la vida, y que por lo tanto, como en estos discípulos, y como nos decía el himno, puede traer paz al corazón. Esa vida abundante de la que nos habla el Señor Jesús. ¿En cuál Jesús descansamos? Quisiera yo que hoy saliéramos de este domingo para a lo largo de la semana estar seguros de que es ese Jesús que nos ve e intercede por nosotros, que sigue haciendo maravillas y que va con nosotros en la barca. Pero es probable que en esta mañana algunos de nosotros más bien digamos: es que yo lo que quiero es que Jesús suba a mi barca. Yo todavía no lo tengo. Hoy estoy descubriendo quién es Él. Déjeme decirle que el Señor está más que dispuesto. A eso vino, a morir por nosotros, para darnos ese perdón, reconciliarnos con Dios, y entonces Él mismo viene a nuestra vida como en esos discípulos y sube a la barca. Yo no le puedo decir, porque los evangelios no nos los dicen, que ya no tendrá dificultades. Hubo otra ocasión donde la tempestad vino cuando Él estaba en la barca, pero ese es otro mensaje. Pero ¿qué lo cambia todo cuando está entre nosotros? Tal vez alguno de ustedes quisiera que hoy al final del culto alguien se acercara con usted y le explicara más profundamente cómo es que el Señor Jesús hizo esto. Quisiera tal vez levantar su mano para que nuestros hermanos consejeros le vean y puedan platicar más profundamente con usted al final del culto. ¿Alguna persona? Seguiremos orando para que el Señor nos busque y nosotros respondamos en medio de todas esas dificultades que atravesamos. Vamos a orar, hermanos.
Señor, te damos gracias porque hoy, a través de tu Espíritu, hemos comprendido la palabra. Te rogamos ahora que tú nos ayudes a ser siempre conscientes de la presencia de Cristo a tu diestra intercediendo por nosotros y en nuestras vidas haciendo maravillas. Te ruego por aquellas personas que hoy nos visiten, que tal vez todavía no estén listas, que tú continúes hablándoles para que ellos también te inviten a subir a su barca, entrar en sus vidas y ser su Señor y Salvador. Esto te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.